Amados hermanos, muy buenos días en nombre del Señor. Reciban los atentos saludos de Wilfredo Tapia, pastor de la Iglesia Evangélica Divino Maestro. En esta oportunidad vamos a compartir la palabra de Dios en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 11, y lleva como título La humillación de Cristo. Dice la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es la palabra de Dios, amados hermanos. Hoy vamos a ver uno de los pasajes más grandes y más llenos de Cristo, de quién es Él y de lo que hizo por nosotros, y esto lo vemos en las Sagradas Escrituras. Jesús es el corazón de la carta a los filipenses, es el corazón mismo de toda la Biblia. Jesús es la declaración más importante del milagro de la encarnación de la doctrina de Dios, y esto no se puede comparar jamás. Y vamos a ver la humillación de Cristo. ¿Cuándo empieza la humillación de Cristo? Su humillación empieza cuando Él, antes de la fundación del mundo, y siendo el Dios muy por encima de cualquier límite de espacio y de tiempo, decide encarnarse, es decir, nacer como nosotros y vivir como un ser creado. Esto es una humillación para Él. Pero Jesús decidió venir, dejar su trono santo para venir a un mundo corrompido y caído por el pecado. Es más, Él se hizo pecado por nosotros. Y Pablo va a decir en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Los cielos de los cielos no pueden contenerlo, pero Jesús vino a un mundo que lo rechaza para salvarlo. Nuestro Señor Jesucristo se despojó a sí mismo. Este es un acto voluntario de renuncia y lo hizo al asumir la condición de hombre. Jesús no dejó de ser divino. Él siempre es Dios, solo que a esa naturaleza se le unió el ser 100% hombre. Jesús no dejó sus atributos. Él fue omnisciente, omnipresente y omnipotente, solo que voluntariamente en la tierra restringió y rehusó a dichos atributos a usarlos frecuentemente. Él no fue menos Dios por ser hombre, ni más hombre por ser Dios. Mientras Jesús estuvo en la tierra, renunció a su gloria celestial y a su perfecta relación de amor y cara a cara con el Padre. Por eso Él, la noche en que iba a ser entregado a la cruz, le dice lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Renunció a su propia autoridad. Jesús renunció a su propia autoridad, ya que en todo momento se sometió por completo a la autoridad del Padre. Y dice la palabra de Dios, siendo forma de siervo, siendo el Dios creador, asumió la verdadera esencia y naturaleza de la criatura del hombre, siendo igual y semejante a nosotros, pero con una excepción. Él jamás pecó. Jesús es santo. Por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos 2:17, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pero aún sigue bajando más, sigue descendiendo más y más Jesús. Jesús, el Rey del universo, quien debe de recibir adoración sublime,
por parte de todos, solo recibe el reconocimiento como un vulgar hombre, es decir, solo veían en él su humanidad. Que el hombre pecador solo vea en Jesús que es otro hombre vulgar, eso es tremendamente humillante para Jesús. Es más, dijeron de él que tenía demonio, que tenía un demonio, cuando realmente en él habita toda la plenitud de la deidad. Pero aún Jesús se humilló más y siendo rey se hizo esclavo y en su arresto y juicio fue burlado, menospreciado, escupido, azotado, torturado, envuelto en un juicio falso y fraudulento. Y él no dijo nada. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Él fue obediente al Padre aún en lo peor y sufrió la más humillante muerte, la muerte de cruz. El que creó y es dueño de todo cuanto existe, lo entregó todo. ¿Qué pasó en la cruz? Encarnarse y humillarse, haciéndose hombre, era el medio para llegar al fin. ¿Y cuál era el fin? La cruz. Cristo Jesús murió por nuestros pecados en la cruz para nuestra salvación y librarnos de la condenación eterna. La cruz era la meta, la gran parada, el propósito real de su autohumillación. Y con firmeza y determinación afirmó el rostro para ir a Jerusalén y cumplir la profecía que decía de él que iba a ser nuestro Salvador. Él vino a morir. Jesús vino a morir, a solventar y a liquidar la cuenta pendiente. Había una gran deuda que nadie jamás podía pagarla y por eso el Hijo de Dios, en el cumplimiento perfecto del tiempo, se hace hombre, vive la vida perfecta y obediente que nosotros deberíamos de haber vivido, pero por culpa del pecado no pudimos, y sufre la muerte que todos y cada uno de nosotros merecíamos por infringir la ley de Dios. La cruz fue un lugar de sustitución. En su justicia y santidad, nosotros hemos pecado y debemos de morir eternamente, separados de un Dios santo y justo que ni siquiera puede mirar el pecado y que además debe de juzgarlo con toda su ira, con toda su furia, para que las demandas de su ley sean satisfechas. Pero Dios en su amor, Dios en su misericordia, no desea que nadie se pierda, sino que pueda ser perdonado y reconciliado. Pero nuestra deuda debe de ser pagada y el castigo debe ser ejecutado. Cristo lo pagó en la cruz, muriendo por nosotros. El Padre colocó y atribuyó sobre su Hijo amado todos los pecados de la humanidad. Se los imputó a Jesús y lo consideró, lo trató y lo juzgó a él como culpable de todos y cada uno de nuestros pecados, aplastándolo y quebrantándolo en la cruz con toda su ira, la ira que debería de caer, ¿sobre quién? Sobre nosotros. Por eso dice la palabra de Dios, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Con todo eso Jehová quiso quebrantarle, sujetándole a padecimiento. Toda la ira que Dios debía derramar hacia una humanidad que se rebeló contra él y que merecía estar eternamente separado de su presencia, la absorbió enteramente Cristo en la cruz, recayendo todo sobre él. Ahora Dios puede decir que es un Dios de amor al salvar al pecador, es decir, a nosotros, y reconciliarlo consigo mismo por medio de Cristo. Por eso era necesario que Jesús fuera 100% Dios, para que fuera un sacrificio de valor infinito como su valor mismo, pero también que fuera 100% hombre, ya que el hombre cayó y desobedeció a Dios, el hombre merecía morir. Ahora que la deuda es pagada en la cruz por alguien que nos sustituyó, es decir, por Cristo,
y fue en nuestro lugar y que el castigo que merecíamos lo sufrió Jesús, es que Dios puede perdonarnos y recibirnos como hijos amados si nos arrepentimos y nos apartamos de nuestros pecados y vamos a Él en fe, fe en su persona y en su obra y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador personal. Porque como dice la palabra de Dios, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por lo tanto, Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ese es el mensaje del Evangelio. Ahí está el poder de Dios. Es la palabra del Señor, amados hermanos. Amén.